Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video del canal. En este video vamos a estar viendo cómo podemos cambiar de formas y de colores las celdas en Excel de acuerdo al contenido que tienen. Tenemos varias hojas en este momento, vamos a usar tres. Estamos en la primera, en la cual nos están pidiendo que cambiemos a color verde, amarillo, rojo en un tema de semáforo, dependiendo de si la cantidad de ventas fue mayor a 30, fue mayor a 25 o fue menor a 24. Así que bueno, vamos a ver cómo podemos hacer esto. Lo primero es que vamos a seleccionar la columna en la cual vamos a trabajar, que en este caso es la columna que indica la cantidad de ventas de cada vendedor. Lo primero es que vamos a irnos a inicio, luego a formato condicional y tenemos acá la opción de reglas para resaltar reglas. Aquí tenemos la opción de es mayor a que, ¿cierto? O es menor que. En este caso vamos a usar el mayor que para nuestra primera opción, que nos dice que sea mayor a 30. Vamos a seleccionar 30, también nos está dando el color, que es el color verde, así que vamos a elegir un color verde, un color personalizado. Vamos a relleno, vamos a elegir el verde y aceptamos. De esta forma estamos ya cumpliendo la primera condición, que es mayores a 30, color verde. Vamos por la segunda. En este caso deberíamos usar menor a 30, ¿cierto? Para que nos tome desde el 30 hasta el 25 y luego tomamos un menor a 24 para el color rojo. Entonces vamos nuevamente a inicio, formato condicional, reglas, es menor que. En este caso marcaríamos 30 y lo colocaríamos de color amarillo. Inicialmente pues se marcarían todas, pero luego las vamos a diferenciar. Muy bien, ahora hacemos lo mismo pero con el color rojo. Vamos a inicio, vamos a formato condicional, vamos a las reglas para resaltar, a es menor que y elegimos 24 o menores y cambiamos el color. Bueno, acá está el rojo, pero bueno, vamos acá a relleno y elegimos este rojo y aceptamos. Muy bien, de esta forma tenemos las tres diferenciaciones en el que es mayor a 30, mayor a 25 o menor a 24. Ahora estamos viendo algo particular y es que el número 30 cerrado no lo está tomando, y es porque está entrando dentro de la condición de 30, pero no está tomando el 30 igual, sino mayores a 30. Eso lo podemos solucionar muy fácilmente. Vamos a elegir los datos, vamos a irnos a formato condicional, vamos a irnos igual a reglas para resaltar y nos vamos a ir abajo donde dice más reglas. En este caso podemos colocar una nueva regla para cambiar la inicial que habíamos colocado. Y ahora en vez de colocar solo mayores a 30, vamos a colocar que sea mayor o igual. Mayor o igual para que cuando sea 30 también nos tome el color. Nos vamos a formato, vamos a elegir el color verde y aceptamos. De esta forma los valores que son 30 o mayores a 30 nos van a tomar ambos el color verde, que es lo que nos están pidiendo. De esta forma ya completamos lo que estábamos buscando en esta primera página. Ahora vamos a la segunda, donde nos piden que resaltemos o cambiemos ya la columna E. Entonces acá debemos diferenciar entre los vendedores que son hombres o las vendedoras que son mujeres, masculino o femenino. ¿Cómo podemos hacer eso sabiendo que no son valores? Vamos a seleccionar la columna que vamos a modificar, que en este caso es la columna E. Vamos a irnos nuevamente a formato condicional, vamos a reglas para resaltar celdas y en este caso no vamos a hacer condiciones, vamos a irnos directamente hasta la opción de el texto que contiene. En este caso él automáticamente nos resalta una de las opciones, que es la masculina. Nos sirve, vamos a dejarlo así por ahora. Solo vamos a cambiarle el color, vamos a irnos a formato personalizado y el color que nos están pidiendo es el azul, así que vamos a seleccionar el azul y aceptamos las dos confirmaciones. Nos restaría solamente la otra opción, solo son dos. Vamos a formato condicional, nuevamente a texto y en este caso pues no colocaríamos masculino, sino que colocaríamos femenino. Muy bien, solo sería cambiar el color. Nos están pidiendo un color violeta, vamos a seleccionarlo y vamos a darle a aceptar. De esta forma tan fácil podemos también cambiar el color de una celda basándonos no en un valor numérico, sino en un texto, en un valor escrito, como en la columna que acabamos de ver.
Y ahora pasando a la última hoja, esta es una hoja en la cual nos piden diferenciar la columna de comisiones por iconos, y nos están dando también los valores en los cuales debemos diferenciar por iconos. Son 3 valores, debemos usar 3 iconos diferentes, en este caso mayores a 3000 de comisión y mayores a 5000 de comisión y menores a 2400 de comisión. Así que vamos a empezar, vamos a seleccionar también toda la columna C, que es la que, en la que vamos a aplicar los cambios. Nos vamos a ir desde el inicio también a formato condicional, y esta vez no vamos a usar las reglas para resaltar, vamos a usar los conjuntos de iconos que hay en la parte de abajo. Vamos luego a más reglas, porque lo vamos a personalizar, y vamos a colocar todas las reglas de una vez. Entonces lo primero que nos va a permitir es cambiar el tipo de iconos que queremos usar. Si queremos usar 3 o si queremos usar un conjunto más grande como de 4 o 5 iconos. En este caso solo vamos a usar la categoría o el conjunto de 3 iconos porque es suficiente para lo que nos están pidiendo. Así que elegimos eso. Muy bien, los colores los voy a dejar así, está bien. Está bien el verde, el amarillo y el rojo, no tengo problema, está perfecto. Y ahora vamos a cambiar los valores. En este caso, como nuestra tabla no tiene valores porcentuales, vamos a usar valores numéricos y modificamos este tipo a valor numérico. Muy bien, empezamos con el primero. Nos dice cuándo vamos a marcar a diferenciar el icono de la flecha verde hacia arriba. En este caso nos están diciendo que cuando la comisión sea mayor a 3000, así que ingresamos 3000. Como vemos, él automáticamente nos marca los demás por defecto. En este caso vamos a volver para terminar la regla, que no la terminamos. Volvemos nuevamente a numérico, volvemos nuevamente a los iconos, dejamos el 3000, vamos a dar clic afuera para que no se nos cierre la ventana, y vamos a la segunda condición. La segunda condición que nos están pidiendo es mayores a 2500. Vamos a colocar acá entonces 2500, y como vemos el último, por decirlo, valor se coloca automáticamente, no hay que ingresarlo. Él por defecto sabe que si el verde es mayor a 3000 y el amarillo es de 2500, igual o mayor a 2500, el rojo sería menor a 2500. Él automáticamente lo descifra y simplemente tendríamos que dar en aceptar. De esta forma estamos viendo cómo los valores de comisión de 3000 o mayores están en verde, los que están de 2500 hacia arriba, 2600, 2900 o 700 están en amarillo, y los que tienen un valor menor a 2400 están marcados en rojo con el icono correspondiente. Así que esa sería la forma para hacerlo. Las 3 formas que existen para modificar el tema de las celdas. Espero que les sirva y nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien.